imaginar, más, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, ¿qué tal amigos de Profesión Mujer para Mujeres y para Hombres Reales? Soy Rocío Adriana Páez, como siempre acompañándoles en este espacio, mitad de semana, entre las 6 de la tarde, 7 de la noche, hora Colombia. Muy feliz de poderles transmitir, como siempre, a través de Radio Global Emocionando Tus Sentidos, esos temas que nos permiten vivir la vida de una manera distinta. Esos temas en donde hablamos sin miedo, a que de pronto nos censuren, porque nos quitan la pauta, porque etcétera. Afortunadamente no dependemos de eso. Y por eso yo sé que ustedes cada vez que se conectan con nosotros también se sienten libres. Se sienten libres porque los contenidos que transmitimos acá son contenidos desde la veracidad, no desde la parte ni objetiva ni imparcial, porque como periodista no creo ni en la objetividad ni en la imparcialidad, creo en la veracidad. Y eso es lo que siempre hemos transmitido a través de nuestro programa. Espero que se gocen esta hora porque viene con un tema muy pulpo, muy de actualidad, como todos los que hemos venido manejando en las últimas semanas. Y es porque muchas veces nos limitamos a hablar de las cosas que suceden en nuestro entorno y se nos olvida que la información que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación comerciales o hegemónicos, por llamarlos de alguna manera, no siempre es la información que deberíamos recibir. Casi que a veces nos arman un libreto o una película en donde nos mantienen como dormiditos, yendo todos hacia el mismo lado, y nuestra responsabilidad como comunicadores es contarles a ustedes la verdad. De eso se trata, hacer periodismo real y veraz. Por eso les digo a ustedes nuevamente bienvenidos. Déjenos saber desde qué lugar del planeta se están conectando, desde dónde están escuchando nuestro espacio. Recuerden que siempre los estamos acompañando entre las 6 y las 7 de la noche, hora Colombia, para que compartan nuestros contenidos conscientes. Recuerden entrar a nuestras redes sociales para que empiecen a integrarse desde ya, @ de Profesión Mujer en Instagram, Facebook, Blogger, Twitter, en nuestro canal de YouTube, que es reciente, en nuestros podcasts que también les ofrecemos en Spotify, en Spreaker, y en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co, mis redes @Rocío Adriana Oficial. Y vamos a saludar, antes de entrar con nuestro invitado, que ustedes lo van a amar, porque es así, le gusta hablar las cosas claritas, además es un hombre experto y conocedor de todo este tema de la geopolítica profunda. Vamos a saludar a nuestros aliados. Uno de ellos es Flota La Macarena, que es mucho más de lo que usted se imagina. Contamos con los mejores servicios, los mejores conductores, el mejor despacho, el mejor movimiento por las vías de Colombia. Flota La Macarena, ustedes pueden encontrar su aplicación, la encuentran en los Play Store, y también pueden entrar a su página www.flotalamacarena.com. Recuerden también, si tienen alguna pregunta, escribirles a servicio al cliente @flotalamacarena.com, y les voy a recordar los servicios para que se empiecen a antojar de buenos servicios. ¿Usted quiere enviar paquetería? Se la recogen en la puerta de su casa y se la llevan hasta el destino que usted necesite, y lo reciben, obviamente, lo recogen en su casa donde se encuentre sin ningún costo adicional. También tienen el servicio de carga, estaciones de servicio e insumos. A mí me encanta recargar con ellos el vehículo. Tienen buena medida, tienen buen combustible, son sus estaciones de Primax, tanto en Bogotá como en Granada Meta. Y tienen también el servicio de mantenimiento preventivo, lavado y control de plagas. Recuerden también llevar su carro al taller de mantenimiento en Fontibón, en Bogotá, calle 17, 113, 26. Esto es Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Si no han entrado a su página, recuerden buscar en este instante, cuando ingresen, cuando se acabe nuestro programa, buscarse la nueva edición de su revista Aventuras Macarena, para que estén actualizados de sus servicios, de nuevas rutas y de todo lo que ellos les ofrecen. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Saludando a nuestros aliados, a esas personitas especiales, vamos a saludar también a nuestro invitado el día de hoy.
Un invitado que se encuentra en Bogotá, Colombia, que siempre lo habíamos querido tener en nuestro programa, pero bueno, luego estuvimos como manejando otros temas, pero creo que llegó el momento de hablar de un tema que a todos nos está tocando. Ustedes dirán, Rocío, ¿cuál es el numeral de hoy? El numeral de hoy es numeral Afganistán. ¿Que por qué Afganistán? Pero si ese país queda lejísimos de Colombia, sí, queda a 14.156 kilómetros de distancia, imaginen ustedes, y así todo nos van a traer refugiados. De eso vamos a estar hablando precisamente con Omar Bula. ¿Qué tal la distancia? Paseíto, más de 17 horas viajando de manera constante, pero bueno, así nos los van a traer con disfraz de ayuda humanitaria. Así nos disfrazan las cosas, humanitario, le tocan el corazón, se apachurra usted el alma y usted dice, sí, hay que ayudar a la gente, olvidándose que en Colombia tenemos todavía muchos problemas por solucionar y que uno primero organiza la casa, ¿no? Antes de darle la mano a otras personas. Este invitado de hoy, quien nos va a hablar de nuestro numeral Afganistán, es internacionalista, es experto en geopolítica global, ha sido nombrado como uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo, es escritor, con nosotros está Omar Bula Escobar. Bienvenido, Omar Bula, a este su espacio. Muchísimas gracias, Rocío. Efectivamente habíamos demorado en vernos, pero aquí estoy a tus órdenes. Un placer poder comentarlos. Pues un placer hasta cierto punto, porque hay mucha preocupación con ese punto de hoy de Afganistán, pero por lo menos contento de poder completar esa foto que no le dan los medios tradicionales a todo el mundo, esa foto incompleta, ¿no es cierto? Yo siempre, como tú mencionaste, como conversamos antes del programa, soy muy enfático en que personas de cualquier nivel profesional, desde un PhD hasta la persona analfabeta, ¿cierto? Todo de cualquier nivel, si no está consciente de que hay esta hegemonía mediática a nivel global que maneja nada más y nada menos que la información. La información es la que construye nuestra opinión. Y si nos dan información errada, pues no, nuestra opinión estará errada también. Si uno no parte de esto y uno ve que, como digo yo, profesionales y gente admirable en muchos campos parecen estar ajenos a este problema y leen los diarios tradicionales que ya han estado cooptados por este monopolio global de medios, y este es un fenómeno global, subrayo, porque en todos los países se está dando. De ahí que el periodismo alternativo, que suena como si fuera auxiliar, nada que ver, de auxiliar no tiene nada. Es más, gran parte de la sustancia de la verdad se encuentra en el periodismo alternativo. O sea que, y no creo que sea solo responsabilidad de los comunicadores, es responsabilidad de todas las personas. Nuestra responsabilidad es informar a aquellos que están ajenos, que son ajenos al problema, para que cada cosa que lean, cada noticia o cada opinión que nos den basado en cierto tipo de fuentes de noticias a las cuales han tenido acceso, puedan matizarla sabiendo que hay intereses y hay una arquitectura detrás de la información global. Estamos en la era de la información. Así es, por algo nos han llamado el cuarto poder y sí que movemos masas precisamente. Y de esto precisamente vamos a estar hablando con Omar Bula, porque yo sé que muchos, así como muchos online oyentes, online televidentes nos dicen, sí, Rocío Adriana, genial tocar estos temas de actualidad. Otros dicen, ay, qué pereza, a mí la política no me interesa, y si llegan afganos, venezolanos, cubanos, haitianos a Colombia, eso no me importa. Pues les tengo noticias. Así nos queramos poner nosotros así como las manitas en los ojos, taparnos, hacernos los sordos, lo que no es conmigo, pues de una u otra manera nos afecta. El tejido social definitivamente se ve afectado cuando empezamos a recibir este tipo de migración. ¿Y de qué hablar? Y más hablando precisamente de un país en donde las cosas no andan muy bien desde hace muchísimo tiempo, más complicadas después del tema de la pandemia. Y a partir de eso queremos que usted empiece a tomar conciencia, como lo dice Omar Bula, para que si usted está recibiendo ese tipo de información que usted recibe a diario, por lo menos aprenda a generar pensamiento crítico, aprenda a cuestionar, a preguntar, a dejar de tragar tanto entero, a no todo lo que le están diciendo es verdad. Y esto no se lo digo yo solamente como periodista, que he trabajado, ustedes conocen mi trayectoria de más de casi 40 años en los medios de comunicación, sino lo hablo a partir también de lo que uno puede enseñar en casa, ¿no? Y esto yo lo aprendí no en la universidad, sino en mi casa. Mis papás siempre me enseñaron es,
mija, aprende a saber de quién recibe las cosas, a filtrarlas. Hay gente que en la vida se suicida, toma decisiones equívocas porque la afectó si la miraron, si no la miraron, si el novio, si el marido los dejó. Todo esto nos lleva a que mejor aprendamos a generar un pensamiento crítico para poder avanzar en la vida y para poder comprender que las cosas que están pasando no pasan por casualidad. Todo está debidamente programado, todo está debidamente pautado, todo está diseñado desde hace muchísimo tiempo y apenas hasta ahora nosotros muchos estamos como viendo esa realidad y espero compartirla con ustedes. Por eso hoy nuestro numeral Afganistán, para comprender por qué va a recibir el gobierno colombiano en nuestro país a estas personas refugiadas, sabiendo que hemos tenido una problemática gigantesca desde el escenario de los venezolanos. Se los dice una mujer también que tiene familia venezolana, pero que no puedo taparme los ojos a reconocer que también ha llegado mucha persona de Venezuela a hacer daño, no a sumar sino a restar al país, porque llega tanto haitiano, porque hay tanto cubano y por qué está pasando lo que está pasando, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia. Pues por todo esto tenemos que hablar con Omar Bula, que es experto en el tema de la geopolítica global, para entender por qué el gobierno de Colombia, Omar, va a traerse a más de 4.000 refugiados a nuestro país, viajando tanto desde tan lejos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es contextualizar el asunto de la migración y contextualizar el nuevo paradigma geopolítico del siglo XXI, que alejado del paradigma de bloques del siglo pasado entre comunismo y capitalismo, hoy en día es mucho más complejo y hay nuevos programas que independen en gran medida de los pensamientos de izquierda o derecha. Hay nuevos actores, ya no son solo los gobiernos, ahora están las corporaciones multinacionales con influencia a través del globo y inclusive poder monetario mayor que muchos gobiernos. Y hemos vivido durante los últimos 30 años, obviamente, un proceso de globalización, distinguir de globalismo, que es una ideología política, de globalización, ese fenómeno espontáneo, imparable que se da por los avances tecnológicos y por el crecimiento poblacional vertiginoso que estamos viviendo. Y ese proceso se ha manifestado pues, de diferentes maneras en diferentes continentes. Vimos que Asia en la década de los 90 y principios de este siglo tiene sus tigres asiáticos, economías creciendo, entonces sale el concepto de países, economías emergentes. Vemos efectivamente el comercio internacional crece de manera espectacular, con algunos países dedicando más del 60-70% a exportaciones, ¿no es cierto? Se revitaliza, ¿por qué? Porque lo que primaba después de la caída del muro de Berlín era en principio el capitalismo y primó, ¿no es cierto? Todo el mundo se incorporó a la economía internacional y de alguna manera el mundo creció, ¿no es cierto? Salieron más de un billón de personas salió de la pobreza, etcétera. Eso hasta el año más o menos 2005-2010. Sin embargo, crecieron otros movimientos que, como mencioné, independen hoy en día de ese debate tan estrecho entre la izquierda y la derecha, porque hoy en día tenemos grandes capitalistas, es más, los mayores capitalistas del planeta, financiando a la izquierda, ¿no es cierto? Que es una contradicción en términos. La izquierda es anticapitalista, por lo último que yo me enteré, pues eso Por lo menos de discurso, ¿no? Por lo menos de discurso. Pues, y obviamente con intereses que no tienen que ver con la ideología per se, sino con el poder, y simplemente con el poder. De ahí que la gente se pierda, porque está en esos paradigmas con parámetros del pasado y la gente no logra ubicarse. Además, por ese fenómeno de falta de información que no solamente se da a nivel de los medios y la prensa, pero también de las instituciones educativas, de los think tanks, de los grandes foros, ¿no es cierto? Se da en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? Concretamente, América Latina ha sido
el continente más aislado de alguna manera de todos estos progresos, Asia siendo el corazón de lo económico, África empezó a crecer también y ha tenido una relación muy estrecha con Europa, muy cosmopolita, tanto Asia como Oriente Medio, como África y como Norteamérica, y nosotros, que somos nosotros vemos como si los australianos estuvieran por allá lejos, no, nosotros somos los que estamos lejos de todo el mundo, ¿no es cierto? Y nosotros somos más homogéneos, misma religión, mismo idioma, a excepción del Brasil obviamente, pero básicamente todos latinos, y no hemos tenido estos fenómenos sino hasta muy recientemente, el fenómeno migratorio. Cuando yo viví en el África y me tocó en varios países ver campos de refugiados, volver a Colombia era, yo miraba desde Colombia cuando venía a visitarla, decía, uy, esas cosas de migrantes y refugiados, esas cosas pues allá en el África. Eso es allá, ¿no es cierto? Aquí en América Latina, que aquí nunca, porque tenemos ese sentimiento de inmunidad que aquí nunca pasa nada, ¿no es cierto? Hasta que pasa. Entonces, esos fenómenos como el fenómeno migratorio de Venezuela son nuevos, ¿no es cierto? Y gran fenómeno migratorio, millones de personas, se habla de que es la migración más grande, ahora seguramente va a haber una igual o más grande desde Afganistán, ahora que entremos a Afganistán específicamente. Pero este fenómeno nuevo se da por dos razones y eso es muy importante desde el punto de vista del análisis objetivo o con la mayor objetividad posible de este fenómeno. La migración tiene causas, tiene una causalidad compleja. La migración más típica y tradicional es la migración por algún tipo de desastre natural, ¿no es cierto? Por una gran sequía o por una gran guerra, ¿no es cierto? Y la gente tiene que huir, como es el caso de Afganistán, ¿no? Y esas son las migraciones que han ocurrido desde el principio de los tiempos. Los pueblos siempre han migrado, ¿no? Hasta desde la Biblia, no migraron el pueblo, no migró el pueblo judío de Egipto, ¿no es cierto? Son migraciones, eso siempre ha pasado y por esos motivos. Ahora bien, la migración también es un arma geopolítica muy, muy poderosa. Dos ejemplos muy claros son el de Jimmy Carter y Deng Xiaoping, en la época de Carter, obviamente, en que Carter le dice a Deng Xiaoping, ¿por qué no deja salir a los chinos, ¿no es cierto? Ellos necesitan libertades, los derechos humanos y todo, y Deng Xiaoping le responde, pues no hay problema, si quiere pongo 30 millones de chinos en Nueva York mañana. Y se acabó la discusión de derechos humanos. Gaddafi también era el que lo apoyaban los europeos porque era el que manejaba la llave a través del Mediterráneo para evitar que toda África migrara hacia Europa, ¿no es cierto? Entonces son armas geopolíticas. Y ahora el nuevo paradigma que surge en estos tiempos es el que justifica en gran parte el que haya habido estas migraciones desde el punto de vista de la maquinaria de migración deliberada. Y esto ha pasado tanto en Europa como desde los países de Medio Oriente hacia Europa, desde África hacia Europa, desde América Central hacia los Estados Unidos, y ha pasado dentro de un contexto nuevo, que es el contexto de la lucha entre el Estado-Nación y el globalismo, no la globalización, el globalismo. Y el globalismo, que tiene obviamente su credo, como lo ha tenido el Estado-Nación desde su creación, se fundamenta en el hecho de que ciertos problemas son de carácter transnacional y global, como el cambio climático, las pandemias, los derechos humanos y otros, y por ende requieren de algún tipo de gobernanza global. El nacionalismo, de su lado, pues es lo que tenemos ahora, el mundo dividido en naciones, y estas naciones se encuentran en el seno de los organismos multilaterales para acordar pasos y pautas en el desarrollo mundial o para dirimir sus diferencias. El hecho es que eso está siendo contestado, esa arquitectura de Estados-naciones, y el globalismo pretende que haya fronteras abiertas, ¿cierto? Que el mundo sea uno solo de fronteras abiertas. Detengámonos ahí un momento, Omar, y es que precisamente hoy que soy fiel seguidora a usted en Twitter y lo sabe, nos seguimos ahí mutuamente, usted hoy compartía precisamente esa palabra del humanitario, ¿no? Cómo a través de esa palabra humanitaria nos empiezan a hacer todos estos movimientos, ¿cierto? Todo este tema de la migración.
Y así escuchamos a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia y canciller, diciendo, y entonces la gente empieza a escribir, uno empieza a leerlo en las páginas de la embajada, inclusive de Estados Unidos en Colombia, poniéndolos, estaba leyendo y decían, yo apadrino a no sé cuántas familias afganas, yo le ayudo. Y yo a algunos le respondí, ¿y cuándo vas a empezar a apadrinar a familias en la miseria absoluta colombianas? Por ejemplo, a mí me surgía como esa pregunta. Y hoy cuando usted compartía esa frase de humanitario, yo le respondía y le decía algo así como el hermano mayor del libro de George Orwell, 1984. Ese globalismo lo podemos relacionar con ese hermano mayor que es el que diseña todo con la sed de poder y de control total. Pues sí, sin duda alguna, y ya llegó a ese punto. Mira, para concretarlo y para terminarlo de migración se firmó un pacto en Marruecos a finales del 2018, el Pacto Global de Migración, al cual adhirió Colombia. Es un pacto de fronteras abiertas. Fue lo primero que firmó Duque, Omar, fue lo primero que firmó Duque. Lo firmó sin duda alguna, ¿no es cierto? Sin que temblara la mano de Colombia para firmarlo. Muchos países no lo firmaron, países importantes como Estados Unidos, Brasil, Japón, si no me equivoco, la República Dominicana, obviamente por su problema migratorio con Haití, país vecino. Si abre las fronteras, pues, hay dos posiciones, hay los que quieren las fronteras y que el Estado soberano proteja sus fronteras, los que quieren abrir esas fronteras, y ahí entran varios elementos. Por un lado, esa migración humanitaria, efectivamente, y no podemos descartar que lo humanitario existe, ¿no es cierto? Es un elemento, y es un elemento desde el punto de vista ético, moral primordial, eso nadie tiene duda, ¿no es cierto? Y eso debe ser así. Pero una cosa es ser vivo y otra cosa es ser bobo, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia. Y hay mucha gente detrás de estos movimientos migratorios que tiene agendas diferentes a la del simple refugio, ¿no es cierto? De buscar refugio por persecución. Y el fenómeno migratorio que ya ha sido promovido por este pacto de migración, que ha afectado muchísimo a Europa, como ustedes han visto, han entrado, en Europa hubo una crisis en el 2015 por 1,5 millones de refugiados. Ahora se espera que el influx, la cantidad de afganos que pueden llegar a Europa es de 5 millones. Son 5 veces más. Y ya estamos viendo la posición de los países europeos ante que ya han tenido posiciones relativamente claras en cuanto a la migración. Austria, Sebastián Kurz, el primer ministro más joven del mundo, creo, dijo no, yo no puedo abrir las puertas a todos los afganos porque nosotros tenemos problemas internos. También lo hace Hungría, Italia quiere tener una reunión, Grecia construyó un muro, Turquía construyó un muro. Además, Omar, yo ahí respecto, cuando usted menciona a Austria, le voy a dar un dato a nuestros online oyentes, y es que lo primero que uno se pregunta es, y lo que uno conocería de siempre es, a quienes le van a dar refugio, a aquellos asilados, lo primero que uno piensa es aquellos países fronterizos con el país que está sufriendo esa emergencia, ¿verdad?, de desplazamiento. ¿Por qué no está pasando en Europa? Y cuando usted menciona a Austria, porque según las cifras internacionales conocidas, más del 60% de las violaciones y crímenes se registran en Austria por afganos. Y esto no es para estigmatizar, el gobierno de allí lo ha dado a conocer y muchos países de Europa por eso se rehúsan a recibir en este momento a este tipo de personas. Mira, es que yo creo que sí, para que ese debate sea equilibrado hay que siempre hacer esa división. Hay refugiados auténticos. Hay refugiados que si no salen, y ahora en Afganistán sí que los hay, ¿no es cierto? En ese aeropuerto cuando lleguemos a hablar de Kabul. Refugiados auténticos que si no salen los matan. Así pongámosle en palabras muy sencillas. Su vida depende, la de su familia depende, etc. Pero también, ¿no es cierto?, hay oportunismo y una maquinaria de movimientos poblacionales, y lo vemos en el tráfico de personas a través del Mediterráneo, ¿no es cierto?, en que meten a miles de personas en un barco que pagan obviamente un tipo de dinero, ¿no es cierto?, y les importa 5 si se ahogan en la mitad del Mediterráneo. El crimen organizado detrás de la migración es gigantesco, gigantesco. Ahora, se trata de la solución para mí parece evidente, ¿no es cierto?, de distinguir entre los unos y los otros. Si eso fuese así, y yo pensaba hoy en eso, si estuviéramos en un airtight situation en que sabemos, ¿no es cierto?, una cosa así como a la Suiza,
¿no es cierto? Todo perfecto. Y entonces nos dicen, les vamos a mandar 4.000 refugiados, mire, esta es la lista de nombres, estos son los antecedentes, ¿no es cierto? Esta es la fecha límite, ¿no es cierto? Y el papeleo Estados Unidos lo realizará en tantos días, dicen, ya dijeron 180, algo así por el estilo, ¿sí? Pero la cosa no es así, porque la situación en Afganistán en este momento y todo lo que tiene que ver con la operación de Afganistán es caótico, ¿no es cierto? Es más, en la frontera sur de los Estados Unidos han entrado 1.100.000 personas en los últimos 7 meses sin ningún tipo de control. Dios sabe que ha entrado, obviamente, toda la cantidad de drogas y armas, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, se ha incrementado al punto de que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al gobierno Biden de volver a aplicar la política de quedarse... De Donald Trump, de Donald Trump. Donald Trump, ¿no es cierto? Porque era una política de sentido común, pero como la prensa odiaba tanto a Trump, y ahora está pasando lo mismo con Afganistán. Entonces, dos cosas acá, antes de que pasemos a esa cuestión de Trump, que yo creo que sí es importante mencionar. Por un lado, si esa operación fuera como un reloj suizo, uno diría, y que se sabe que los sujetos que vienen a este país en tránsito tienen todos el mérito del refugio, ¿no es cierto?, de ser acogidos como refugiados, y todo está bien transparente, pues todo bien. Lo que pasa es que primero que todo no lo está, no sabemos porque ni ellos mismos saben ya en Afganistán lo que está pasando. El desorden que hay, las bombas que hubo ayer, ¿no es cierto?, que mataron a 13 americanos o 14 americanos, fue resultado de la improvisación que ha habido en relación con este tema. Ahora les dicen la prensa, obviamente, y esa hegemonía de prensa, pues la gente ya se dio cuenta. Yo creo que no se ha dado cuenta anda muy dormido, que la prensa era muy anti-Trump, ¿no es cierto? A Trump lo acabaron un monopolio de prensa cuyos intereses se oponían a los de Trump, que defendía la nación y el Estado-nación con sus fronteras, y que decía él mismo ante la ONU, el globalismo no triunfará. El hecho es que, independientemente de que las elecciones hayan sido transparentes o no, Biden está en el poder y Biden es globalista, y Biden tiene un centro de pensamiento globalista que se llama el Penn Biden Center. O sea, esto es una cosa muy seria, añadiéndole a eso el World Economic Forum de Suiza, ¿no es cierto?, que es el que está como dictando las grandes líneas. Y a ese centro de pensamiento, Mitar, ese centro de pensamiento del señor Biden, sí que se le ha adherido muy bien el señor Iván Duque, nuestro actual presidente, pero pegadito a la línea. Sin duda alguna, el presidente Duque además ha adherido muchísimo a ese último foro que mencioné, al World Economic Forum, al Foro Económico Mundial. Ajá. Y yo digo que hoy en día las decisiones ya no se están tomando en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, sino en Suiza, en Davos. ¿Por qué? Porque están estos nuevos actores, que digo yo, más poderosos que muchos países, los del Big Tech y el Big Finance, son pocos, que manejan básicamente 60% del comercio internacional, prácticamente todos los medios de comunicación. Esto la gente tiene que entenderlo, y lo que pasa a nivel local tiene siempre un origen global, prácticamente como regla. Nada pasa gratuitamente en los países. Ahora además, Omar, que me parecen a mí unos completamente abusivos. ¿Quién los eligió? ¿Quién los legitimó? ¿Se autoeligieron? ¿Se autolegitimaron los señores del Foro Económico Mundial, Foro de Davos? Una creación, una inspiración que nace allí en la ONU, precisamente, y después se legaliza y se empieza a ejecutar a través de este Foro Económico Mundial con el señor Klaus, que Dios mío bendito, que yo apenas lo veo me da como medio escalofrío, y en donde, como lo dice Omar Bula, nuestro internacionalista invitado, acuden todos a diseñar la vida de absolutamente el resto del planeta de manera abusiva. O sea, son una minoría que están manejando la mayoría, y que si hablamos precisamente de esa agenda que se emana de allí, esa Agenda 2030, Omar, uno de los puntos que ellos tratan es el punto de esas migraciones. En uno de sus puntos dicen que vamos a tener que ser más empáticos, que es una de esas frases que les encanta tanto, ¿no? Más empáticos a recibirlos, porque por el cambio climático, que es otra de sus religiones, ¿no? Van a tener que desplazarse millones por el mundo, y que vamos a tener que recibirlos de manera humanitaria y empática. Vea que todo va conectado como usted lo está explicando, ¿no? O sea, nada está pasando improvisado, sino ellos lo saben muy bien. Mira, esto está más claro, es que a mí lo que me incomoda
y vamos a ser justo también con la disponibilidad de información. La información sí está ahí en muchos casos. En el caso del Great Reset, del Gran Reseteo, del Foro Económico Mundial, está toda ahí. Sacó libro, ¿no? Sacó libro el señor Ellos Klaus. mismos han publicado todo. Ahora, el poder que tiene, y tú dices, ¿quién los legitima? No, si es cierto, no hubo elecciones, pero pues lo legitiman nuestros gobernantes. Van allá y les dan la mano, ¿no es cierto? Dicen, va, sigan adelante, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que el presidente Duque se ofreció para hacer el capítulo del World Economic Forum, ¿no es cierto?, en el 2021. Y quien quiera enterarse, como les digo, es cuestión también de curiosidad, no es solo falta de información, es falta de... Es que estas cosas son concomitantes. Si uno no está... si uno está enterado de que hay esta estructura y arquitectura hegemónica de medios, pues no genera curiosidad. Cuando uno ya se entera, uno dice, oh, ¿no es cierto? Hay que mirar por otros lados. Pero básicamente esta información está ahí, ¿no es cierto? Está ahí, ¿no es cierto? Hay que generar esa curiosidad. El hecho es que para volver a lo de Afganistán, qué pena porque nos desviamos, lo que pasó en Afganistán fue lo siguiente. El presidente Trump tenía, y de ahí salimos, de lo de la prensa, que no lo quería mucho, y que no lo quiere mucho todavía, porque son los mismos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está prohibido en Twitter, pero no están prohibidos los talibanes, ¿no es cierto? Por favor, la gente tiene que tener un poquito de, ¿no?, dos dedos de frente para saber que algo anda mal, ¿no es cierto? Que un grupo terrorista sí, este señor no. Ese señor era obviamente un obstáculo gigantesco, se lo quitaron del medio con unas elecciones, como dije yo, cuestionables, ¿no es cierto? Para mí fraudulentas completamente, Omar, totalmente fraudulentas. Para eso nos soltaron el virus, para que la gente pudiera votar por correo electrónico. Sí, hay muchas cosas detrás de ese tema, sin lugar a duda. El hecho es que la política, la gente dice, y el discurso de Biden es, tenemos que salir de ahí, una guerra muy costosa en vidas. Ayer casi, yo no sabía decir al Papa o si era Biden que estaba hablando en un momento dado. Y el hecho es que en eso estaba de acuerdo Obama, en eso estaba de acuerdo Trump, y en eso todo el mundo quería acabar esa guerra, desde hace muchos años. Obama trató y no pudo, inclusive le tocó mandar más tropas en un momento dado. Trump, como él, y ahí está, él dijo, bueno, no lo han hecho, yo sí lo voy a hacer. Entonces se acerca a los talibanes y crea un acuerdo que está sujeto a una serie de condiciones muy estrictas que implican la presencia de los Estados Unidos y sus fuerzas militares en territorio afgano hasta que salga toda la población americana, hasta que salgan todos aquellos afganos que como intérpretes o guías o lo que sea colaboraron, ¿no es cierto? Y hasta que se saque todo el equipo militar, que dejaron nada más y nada menos que 83.000 millones de dólares. Creo que leí ahí por hoy que sería como el equivalente al 14 ejército más poderoso del mundo en manos de los talibanes. Entonces, Omar, detengámonos en ese armamento, porque es que a mí me surgen varias inquietudes cuando dicen que esto fue improvisado, y si uno lo ve a través de la prensa internacional, uno dice, sí, que irresponsable, pero yo también entonces como que miro la otra cara de la moneda y empiezo a observar y digo, ¿por qué los talibanes ingresaron como cuchillo en mantequilla sin que ni el ejército afgano ni los norteamericanos los detuvieran? O sea, entraron como Pedro por su casa, tomaron Kabul y empezaron a decir, aquí estamos, regresamos y aquí nos vamos a quedar. Entonces uno dice, y el armamento lo dejan y entran como Pedro por su casa, porque además es la casa de ellos, y de verdad fue improvisado el tema, de verdad sería improvisado. Ahora, los que están saliendo, que nos muestran también en los aeropuertos y a estos niños sacándolos por los muros, que obviamente a uno le da escalofrío, también me pregunto, ¿es tanta la gente de verdad que se está yendo? O la mayoría de personas que están huyendo son estos colaboradores que bien saben que obviamente en el momento que les puedan ajustar cuentas, pues no les va a ir muy bien. Y estamos hablando de norteamericanos, de británicos y de afganos, como usted lo mencionaba, que hacían parte de todo este escenario. Si yo veo mucha gente golpada allí en el aeropuerto,
podré pensar que, no sé, son 70.000, 100.000, porque es que estamos hablando de un país de más de 38 millones de habitantes y yo no veo a todos los afganos corriendo, porque es que también hay una cosa que hay que analizar, Omar, si me lo permite. Nosotros lo vemos desde el pensamiento occidental. Para nosotros son terribles, son estos fundamentalistas, qué cosa tan horrible. Pero para ellos esa es su vida, esa es su religión, esas son sus creencias. ¿Es tan así el malestar de ellos o de verdad es que nosotros le analizamos también con el pensamiento occidental, ¿no? Porque llegaron muchos antivalores occidentales, que es lo que hoy la gente reclama. Ay, es que los derechos de las mujeres, ay, llegaron de una vez a otra vez a censurar la televisión, ay, llegaron a quitarlo de las redes, lo de las redes, el internet, lo que sea. Entonces uno dice, qué cosa tan horrible, y uno se puede coger la cabeza. Pero esos son los antivalores occidentales que en algún momento los estuvieron exportando hacia allá. ¿Qué pasa desde ese escenario, cierto? Porque nosotros lo estamos analizando todo desde el pensamiento occidental. Y para mí, ojalá que esa cultura pudiera seguir. No estoy, ojo, que yo no estoy ni siendo musulmana, ni los apruebo, ni los abrazo. Me parece terrible todo lo que pasa. Pero es su forma de vida. ¿Con qué derecho nosotros como que nos metemos a su vida, cierto? Los talibanes son de ese escenario. Hay los que estaban invadiendo, como invadieron hace un tiempo los británicos, como invadieron hace un tiempo también los de la ex Unión Soviética y luego los norteamericanos, eran los invasores, que por eso nunca han permitido que ese país esté como bien, sino siempre en transición, Omar. Es mi pensamiento, ¿no? Tranquila, no, mira, pues ya hay varios puntos de lo que mencionaste. Uno se pregunta efectivamente, hay dos lados a esto, o fue el peor error de la historia y así yo tiendo a creer que hay mucho de eso porque es que las cosas no vienen por separado, puede haber un plano totalmente básico en el que hay un error militar, efectivamente, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de interés por detrás especial, simplemente errores como tal, simples. Y también puede haber otro tipo de factores de los cuales no tenemos los elementos de juicio para saber si fue a propósito o no fue a propósito. O sea que solo podemos comentar sobre lo que vemos por el momento. Y lo que vemos es un error militar y veremos con el tiempo si ese error fue a propósito o no. Eso se sabe, tarde o temprano la cosa se sabe, como se supo lo de Irak, de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. El hecho es que en calidad de error, pues es una cosa absolutamente espantosa. Y para ponerlo en la línea de tiempo y para volver al acuerdo que había hecho Trump, cuya condición número uno era el que no se tocara ni una vida americana, ¿no es cierto? El que se mantuviera la embajada protegida, el que se mantuviera la base de Bagram, the Bagram Base, ¿cierto? Que a propósito la dejaron hace como una semana y soltaron a los prisioneros ahí, que creo que hablan de los miles de prisioneros de ISIS que tenían antes bajo el mando del gobierno pro-occidental que salió corriendo. Que obviamente que salieron en que se llaman las filas de ISIS-K o como lo quieran llamar. El hecho es que se sabía, porque hay una fuente que se llama el Long War Journal, y que muestra los mapas y cómo evoluciona la cobertura roja de los talibanes en el mapa de Afganistán en los meses de marzo, abril, mayo, junio, ya estaban casi en Kabul y además comunicaciones permanentes desde la embajada de organismos de expertos de inteligencia e inclusive de la CIA, diciendo esta cosa va a explotar, esta cosa va a explotar. El plan de Trump preveía tal vez hacer la evacuación mejor en invierno, que cuando no es el tiempo de guerra, ¿no es cierto? Y ellos se refugian más hacia la frontera de Pakistán, que es un jugador clave en este caso también, y hacerla en el orden normal de las cosas, que era sacar la gente primero, las armas después y después a los militares. Aquí lo que trataron fue de dar un golpe que le salió el tiro por la culata de la manera más espantosa del mundo, que era celebrar el 11 de septiembre diciendo, y salimos finalmente, y fui yo. Biden. Pues no, ¿cuál fui yo, Biden? Porque usted lo que él hizo fue que las condiciones que Trump les había puesto, básicamente se las quitó de encima con información y advertencias de todas partes, dejó las cosas correr y ahora tenemos la situación. ¿Y cuál es la situación? Las bombas de ayer. A ver, perdóname, te había mencionado así. La situación en términos de las personas que están saliendo, un descontrol absolutamente total. Y escuché de fuentes precisamente del asesor de inteligencia del
gobierno anterior, el hecho de que en esos aviones hay cierta proporción de americanos y extranjeros occidentales que están siendo evacuados, cierta proporción de afganos que colaboraron con Occidente que están siendo evacuados, pero la mayor proporción es de gente que no tiene nada que ver con nada y no se sabe quién es. ¿No es cierto? Esos aviones están saliendo con cantidades de personas cuyo origen no se tiene, y muchos inclusive, en el caso de Francia, uno aceptó que era talibán y está siendo vigilado, y eso, y ahora, si eso pasa Ese es allá, el miedo que puede surgir para Colombia, Omar. pues voilà, yo estoy llegando, entonces, y eso dijo la vicepresidenta, con ese discurso humanitario, a mí sinceramente la falta de sinceridad y de franqueza de esta gente, ¿por qué no puede decir, mire, Colombia tiene una tarea humanitaria, pero tienen que estar muy vigilante, porque sabemos que en ese país hay un grave problema de guerra y terrorismo, entonces vamos a juntarnos además con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, díganos, eso nos toca deducirlo, pero ¿por qué nos toca deducirlo? ¿No es cierto? Además, es muy diferente un migrante venezolano en Colombia que hablamos, inclusive mi padre era costeño, que en paz descanse, y yo a veces me subo por ahí a un Uber o algo y digo, ay, costeño, no, venezolano, yo me equivoqué, somos muy parecidos, pero miren lo que pasa cuando las culturas son muy diferentes, y hay que ser muy objetivos. Miren lo que pasó en Europa y lo que está pasando en Europa. En Europa hemos tenido atentados brutales por un choque, ya llego a tu tercer punto, un choque de civilizaciones de raíz, ¿no es cierto? Estamos hablando de un choque que tiene que ver con el credo religioso de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo que constituyen el Islam y cuyo credo choca con el credo occidental. ¿Sí? Ese es un hecho. Son credos que chocan, que no son compatibles, que se puede ceder de un lado y que se puede ceder del otro, pero el credo como lo están presentando estos grupos como los talibán, ISIS-K, etcétera, obviamente no es compatible porque nosotros tenemos ese concepto que desarrolló sobre todo Occidente de los derechos humanos universales, ¿no es cierto? Pero para que ellos no participaron en la decisión, ¿no es cierto? Como tú dices, porque tienen sus propios valores culturales. Ahora, tú dices, ¿por qué Occidente se mete a cambiarle las cosas a ellos allá y con qué derecho y que hay que respetarlos? Yo te dije, yo viví en países islámicos, lo viví muy de cerca y el fundamentalismo en Khartoum, en Sudán, en la oficina era la época de Hassan Turabi, que es uno de los grandes teólogos del Islam también en Sudán, antes de que Sudán se dividiera en dos, y lo viví muy de cerca, y efectivamente uno puede encontrar mujeres que dicen, mire, nosotros hemos vivido así hace 1000 años y yo no me cambien, yo estoy bien así porque vienen ustedes a cambiarnos las cosas y crean una cantidad de desorden. Otras que conocen Occidente y como obviamente es más abierto, eso es también por definición, ¿no es cierto? Y la mujer tiene un papel muy importante y nosotros, y yo creo que tú también, no estamos en desacuerdo que las libertades deben ser universales para hombres, para mujeres, etcétera, sin exagerar, ¿no es cierto? Y sin inventarse una cantidad de subcategorías, hombres, mujeres y las personas que les gustan los hombres y las personas que les gustan las mujeres. Yo con esos tres, yo creo que ya es suficiente para sí, porque ya van como en ciento y punta, ¿no? bueno, todo el alfabeto. En todo caso, ahora ponte a pensar, mirámosle del otro lado de la moneda, ellos también se están metiendo a islamizar Europa. Ellos también, pero hay una diferencia, ¿no es cierto? Occidente lo hizo porque obviamente era la potencia, los Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto? Las potencias coloniales, ¿no es cierto? No ha pasado mucho desde la colonia, no ha pasado mucho desde que se acabó la colonia del África, 80 años, en algunos casos menos, en el caso de Sudáfrica y su apartheid, eso se acabó hace poquito, hace 20 añitos todo ese cuento. Entonces, y se instala obviamente, se crean las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, y el Occidente maneja el mundo, obviamente, en esa oposición contra la Unión Soviética durante algún tiempo. Ahora, en el caso del Islam, es una misión que exige el Corán cuando se hace su interpretación más estrecha, ¿no es cierto? La Sharia o la ley de Sharia, ¿cierto? Que es la que implica que la mujer tiene que salir acompañada, que la mujer no puede trabajar después de los 10 años, no puede estudiar después de los 10 años, etcétera, que para nosotros, en nuestra óptica, es totalmente salvaje. Y si tenemos esa óptica es porque tenemos ese punto de vista, hay que respetar nuestro punto de vista y nosotros respetar el de ellos, pero
en la medida en que esto no constituye un peligro. Porque una cosa es respetar a los talibanes y su sharia y otra cosa es que ellos estén preparándose para lanzar bombas en Occidente, ¿no es cierto? Ahí hay otra línea totalmente diferente. Y yo creo que en el caso de los afganos que vienen aquí, primero que todo, lo primero que digo, es tan desordenado lo que está pasando allá. ¿Qué pasó con las bombas? Miren, esta es la cosa más espantosa del mundo. Ellos cierran la base de Bakram, donde tenían un perímetro grandísimo y podían operar, ¿no es cierto? Y se limitan al aeropuerto de Kabul. El aeropuerto de Kabul para sacar gente. Tienen hasta el 31, hasta el martes, para sacar todas las tropas, absolutamente. Ya no pueden sacar el equipo, dejaron 75.000 vehículos, 600.000 rifles automáticos, drones, aviones de guerra, helicópteros Black Hawk, más que muchos ejércitos en el mundo, equipos de visión nocturna, bueno, todo un ejército, un armamento súper sofisticado. Obviamente no lo alcanzan a sacar, pero lo peor y el escándalo, y ahí ahora sí vamos a llegar al meollo de este asunto, de lo que está ocurriendo, es que van a dejar atrás una cantidad de gente. Una cantidad de gente, porque hay, y ni siquiera saben cuántos son. No saben, siempre hablan de 1.000 y pico, no estamos seguros. No solamente van a dejar a una cantidad de gente atrás el 31 cuando les toca salir, y fueron los talibanes los que les pusieron esa fecha límite. Sí, no fue Biden, fueron los talibanes los que le pusieron el límite. Le pusieron el límite a Biden y les tocó a todos, y los talibanes dijeron, no, aquí se van, y si se quedan, entonces, ¿qué pasa? Los que quedan atrás, estamos hablando en miles, ¿sí? Los que son afganos, ya sabemos cuál va a ser su suerte por colaboradores, y ya lo han hecho, ya están matando a mucha gente yendo casa por casa. Lo peor de todo es que el perímetro del aeropuerto, donde están los soldados americanos, tiene un perímetro mayor. ¿Y quién es el que está encargado del perímetro mayor? Los talibanes. Y los gringos le cedieron la responsabilidad de su seguridad a sus enemigos. Son los talibanes, y a través de esos checkpoints, esos lugares donde chequean los talibanes la entrada o salida de las personas al aeropuerto, fue que pasaron las personas que explotaron ayer, de ISIS-K. Entonces se dicen, le preguntan hoy a los militares, ¿pero ustedes creen que hay alguna colaboración de los talibanes? Yo le dije, pues a mí se me hace muy probable. ISIS-K está conformado de talibanes, talibanes que son más estrictos en el cumplimiento de la ley islámica que los propios talibanes que están en el poder, que son más del talibán pashtun, que tiene que ver con Pakistán. ¿No es cierto? Se trata de tribus acá, también de varias tribus que están peleando por ese territorio siempre. Ahora, los ISIS-K, ¿no es cierto?, tiene problemas con el grupo talibán en términos de la amplitud de la campaña, de la yihad, de la guerra santa. Para ISIS, desde un principio, se ha tratado de un califato que llega hasta España, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y dice que Afganistán se está concentrando solamente en las fronteras nacionales e inclusive ISIS ha perpetrado muchísimos atentados recientemente, inclusive contra escuelas de niñas que el gobierno anterior permitía, ¿no es cierto? O sea que entre ellos hay problemas, pero cuando se presenta una coyuntura en que hay un enemigo común, y en este caso son los Estados Unidos, al cual no solo odian, lo detestan. El jefe de los talibanes estuvo en Guantánamo 8 años. No, esto es una cosa, además de que se trata de una guerra santa, es una misión de vida. Esto no va a parar. Y lo que pasó ahora fue que retrocedimos muchísimo tiempo. Ay, peor, mira, se me olvidó mencionarte, los americanos le entregaron una lista a los talibanes con los nombres de todos sus funcionarios y de los que los ayudaron para que en el chequeo los dejaran pasar o no. En otras palabras, les dijeron, mire, mátenle a estos. Les pusieron la soga en el cuello. No, lo que va a pasar en los próximos días y en estos días, y yo estaba pensando hoy, es como cuando uno ve en esas películas que está la bomba y la persona no se puede mover porque si se mueve la cosa explota, y no hemos visto nada, falta hasta el martes, están sacándole, imagínate lo que va a pasar después del martes, van a quedar miles de personas presas, hostage, como dice, rehenes, ni siquiera lo que pasó en Irán en el 79 es comparable, miles de personas que se pueden ser como escudos humanos, esto es una tragedia del tamaño, yo creo que después de septiembre 11, esta. Vayámonos
un poquito hacia atrás, Omar, con este análisis profundo de ustedes, de este experto, a los que acaban de entrar en nuestra sintonía. Hoy estamos con el numeral Afganistán, hablando de lo que está pasando allí en este país de Asia del Sur, que está tan lejos de Colombia, pero que por una orden de los Estados Unidos vamos a recibir a más de 4.000 refugiados afganos, en donde no sabemos quién se pueda filtrar cuando uno no entiende, porque uno dice, bueno, yo lo entiendo, Omar lo entiende, muchos de ustedes tal vez no lo podrán comprender, ¿por qué están haciendo esto en Colombia? Si es que tenemos demasiado terrorismo, demasiada inseguridad, demasiados problemas. Aquí hay una agenda globalista que estos personeros, que este globalismo pone en el Ejecutivo, sencillamente se encargan de obedecer órdenes, ¿no? Ellos sencillamente obedecen, punto, van y firman sus pactos, que finalmente a través de estos pactos o tratados es como esa Agenda 2030 nos la van a terminar imponiendo a partir de esos pactos y tratados, el de la migración, el verde, el del cambio climático, el de no comer carne, el de no tendrás nada y serás feliz y otra cantidad de cosas. ¿Sabes qué dijeron ayer? Ayer salió en NBC, creo que fue. El cambio climático contribuyó a la subida del poder de los talibanes. Yo dije, no, tampoco, por favor, por Es que favor, por favor. vamos a hacer, La gente come cuento, esa es la cosa más, lo más. vamos a hacer otro programa, Omar, de una vez para que lo vayamos agendando sobre esa nueva religión del cambio climático, para que la gente empiece a comprender, porque a todos nos metieron desde esa parte de hay que cuidar el planeta, es por el bienestar. Pues yo les cuento que según los datos de lo que yo analizo y soy muy estudiosa de estos temas, tenemos hoy la misma temperatura que en 1957, puede ser. Entonces, hay que empezar a escudriñar más para no tragar entero y para no ser víctima de esta desinformación. Cuando le digo a Omar que nos vayamos un poco atrás, y entonces todos estamos aterrorizados y estamos tocados y decimos, volvió la horrible noche a Afganistán, ¿por qué no le contamos a nuestros online oyentes el papel siniestro que ha jugado los Estados Unidos acá? Y ni siquiera son los Estados Unidos, los gobernantes más o menos de los años 70 hacia acá, que han hecho de las suyas, porque ellos mismos se encargaron de adoctrinar, de crear, de entrenar y de entregarle armamento a los que hoy son los talibanes. ¿Por qué no le contamos eso a la gente para que comprenda desde esta geopolítica profunda esa participación puntualmente de Estados Unidos por ese afán de atacar en su momento a la Unión Soviética y quedarse con ese territorio que también abarcaron durante 20 años después de ese 11 de septiembre en Afganistán? Mira, solamente para lo del cambio climático, que hablaremos después, como tú dices, yo estoy seguro que estamos de acuerdo en que cuidar el planeta hay que cuidarlo. Lo que pasa es que las razones para cuidarlo son otra cosa, ¿no es cierto? Así es. Yo siempre creo que es lo mínimo que podemos hacer. No son los mismos intereses del control que tienen los globalistas, ese es otro tema. Cuando uno ve plásticos en los mares, yo me aterro y digo, ¿qué es esa barbaridad? Salvajes, ¿cómo van a hacer esa vaina? Y eso no sé qué tiene que hacer. Ahora, si se tomen una serie de políticas, medidas y se gasten una serie de recursos por otros motivos, es otra cosa, eso lo podemos discutir después. Ahora, sobre tu comentario relativo a los Estados Unidos y su presencia en Oriente Medio. Eso se puede también como quebrar en dos, el siglo XX y el siglo XXI. Tiene que ver mucho con la dependencia energética también de los Estados Unidos, de los años postguerra, donde hay un boom, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, ¿cierto?, años 60, años 70, después viene la crisis del petróleo en el 73, pero toda la base industrial, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, los dos grandes poderes en ese momento y otros que estaban creciendo, se basaba sobre el petróleo. De ahí que la presencia en Oriente Medio fuese indispensable y cualquier tipo de paro en Arabia Saudita, o en Kuwait, o en los países del Golfo Pérsico, pues representaba una crisis como lo representó en el 73. Ahí se empezaron a construir carros más pequeños, etcétera, etcétera, y se empezó a repensar toda la cuestión del petróleo, porque la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio por recursos, y las guerras que muchas veces se dieron fue por recursos, era cada vez más costosa. De ahí que y desde el gobierno Obama, y después finalizó con el gobierno Trump, se logró
la independencia energética de los Estados Unidos con la intención en gran medida de salirse de esos países, que además no solamente sufrieron por cuenta de sus recursos naturales, sino que ya inclusive antes, en medio de la Primera Guerra Mundial en 1916, se los habían dividido entre Francia, Inglaterra y Rusia de manera totalmente arbitraria. Entonces, la región ha sufrido mucho y estos son, en el siglo XX diría yo que son más bien, y en el siglo XIX y XX, primero la colonia, la lógica colonial de explotación, y después Estados Unidos con su lógica imperial. Los imperios son imperiales, y cuando dejan de ser imperiales, dejan de ser imperios. Eso le pasó a todos, ¿no es cierto?, los que han caído. O sea que Estados Unidos aprovechó, obviamente, durante la Guerra Fría, sobre todo su presencia en América Latina, ¿no?, lo que mal llaman algunos su patio trasero, pero también se expandió por el mundo entero y hoy en día todavía tiene presencia en Asia, en el Mar del Sur de China, etcétera, pero sobre todo en Oriente Medio con el problema adicional de la creación de Israel, ¿no es cierto?, que crea este conflicto eterno entre musulmanes, no necesariamente árabes. Árabes y musulmanes no son lo mismo, hay árabes que no son musulmanes, árabes que sí lo son, e Israel, que está mezclado. Entonces se mezclan cuestiones económicas, cuestiones religiosas, cuestiones territoriales, etcétera. Ahora, la segunda parte, que es el siglo XXI, sí toma otra cara. ¿Qué pasa? Durante los 90, cuando se acaba la Guerra Fría, los Estados Unidos, en principio victoriosos, y Occidente victorioso, Europa y Estados Unidos, dicen, bueno, ahora ya hay que liberalizar el mundo, vamos a instalar democracias por todas partes. Fukuyama escribe un libro diciendo, ya llegamos al summum de la humanidad. Con las democracias se duermen en sus laureles y mientras tanto crece Al Qaeda en el 94, 95, 96, 97, 2001, ¡pum!, caen las Torres Gemelas, se crea un nuevo paradigma de Islam extremo contra Occidente. Y esto ha tomado tiene muchos matices. Por un lado, el propio Islam está dividido en dos, ¿no es cierto?, entre los sunitas y los chiitas. En el lado de los chiitas, que son los más ortodoxos, tenemos a Irán y Hezbollah, que también proponen un Islam relativamente estricto, como es el caso de Irán, ¿no es cierto?, donde también hay que seguir las reglas básicamente de la Sharia. Y los otros islámicos, que es casi todo el resto, 90%, que son los sunitas, que van desde Indonesia y del mar del Asia del Sur hasta todo el Golfo Pérsico y el norte de África también. Pues muy bien. Y con Israel en toda la mitad. Entonces, en el 2001 nace ese nuevo paradigma ya mucho más fuerte, que siempre ha existido, pero no en esa dimensión, entre Islam radical y Occidente. Después comenzamos a ver los atentados en Francia, los atentados en Madrid, los atentados en Londres, lo de Charlie Hebdo en París, cuando matan a los periodistas, y va evolucionando, y esto se mezcla con el fenómeno migratorio, ¿no es cierto?, porque este Islam básicamente está penetrando en territorio ajeno, por esa política, para unir las cosas, esa política de apertura de fronteras. Entonces, empiezan estas guerras absurdas. Yo estaba en Irak en el 2001, yo estaba en Basora, al sur de Irak, por ahí lo mencioné en un libro, y yo decía, pues, debo estar en el peor lugar del planeta en este momento. Cuando yo veía caer esas torres, dije, yo me va a caer una bomba encima, y todos preocupadísimos, nos tocó evacuar, etcétera, etcétera. Y de pronto empieza primero la guerra contra Afganistán, que era supuestamente por sacar a Bin Laden y parar a Al Qaeda. Hoy vemos que estamos lejos, al contrario, han logrado lo contrario, y si se trataba de sacar a Bin Laden, les costó varios trillones de dólares, ¿no es cierto? Después viene la guerra de Irak, con base en una mentira, y por intereses energéticos, sin lugar a duda, en que había armas de destrucción masiva en Irak. Yo había estado en Irak, como te digo, y yo siempre dudé mucho porque inclusive fui inspector de material nuclear en el sur de Irak, y a pesar de que no soy un científico, yo sabía que ese programa no se estaba, y muchos sabíamos en Naciones Unidas que el programa no se estaba implementando. Se meten a Irak, acaban con Irak, después se salen de Irak y les dejan las armas, como ahora. Como ahora, qué coincidencia, ¿no? Y nace ISIS. Entonces nace ISIS. Después ISIS se toma Siria. Y después llega Trump, saca a ISIS de Siria, porque los acabó. Trump dijo, voy a sacar a ISIS de Siria, y sacó a ISIS de Siria, no dejó
Nadie, tuvieron que mover muchos hacia Afganistán. Y esos que están en Afganistán son los que salieron de las prisiones ahora y que crearon el famoso ISIS-K, que es simplemente, como digo, un movimiento más radical aún que los talibán, que como digo, a pesar de todo el mundo dice, sí, pero es que son enemigos, sí, pero cuando se trata de un enemigo común, los Estados Unidos, ¿quién escoge uno? ¿Los islámicos o los cristianos? Entonces a mí no me vengan con cuentos. Ahora, lo preocupante en el caso de Colombia, si uno se cuestiona, ¿por qué Colombia? ¿No? Y hoy sabemos que hay todas estas políticas de armonía en la migración y políticas humanitarias, que fue lo que dijo la vicepresidenta, y etcétera, etcétera. Pero ya yo creo que ya aclaramos que no hay que confundir peras con manzanas en ese ámbito. Ahora, el gran problema es que, no, por uno, la pregunta que tú haces, ¿por qué no? ¿Por qué Colombia? También dijeron por ahí, ¿por qué Ecuador? Creo que Costa Rica también está ahí, Costa Albania. Rica y México también. Hasta México yo entendería porque es un país fronterizo. Exacto. Es un país fronterizo y tienen además una frontera ahí que está abierta, pues eso es el problema. Si los quieren dejar entrar por ellos, es problema del gobierno Biden, obviamente. Estamos a punto de elecciones también el otro año, ¿no? Hay tantos elementos que pueden estar jugándose con ese ingreso de personas irregulares que no se sabe quién de verdad vaya a llegar a nuestro país. ¿Y quién va a votar por los demócratas? Cada persona que entra es un voto demócrata. Cambian todo el mapa electoral también, aparte de todo el fraude de correo, etcétera, etcétera. La cosa muy complicada. El hecho es que uno se pregunta, ¿cómo así que no hay espacio, medios para alojar en tránsito a estos? ¿Por qué empiezan a repartirlos a través del mundo? De todas maneras, no fue planificado. Eso tiene su misterio. A esa historia le hace falta un pedazo. ¿Por qué los están regando por todo el mundo? Sí, Albania, los albaneses también dijeron, pero ¿cómo por qué? ¿Y por qué no escoger como prioridad a aquellos países que tienen la misma fe? Tal cual. Para que no haya un roce tan grande, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay unos criterios que no son simplemente humanos, cuando sabemos además que la mitad, cuando no sabemos de dónde provienen la mitad de ellos, nuestra seguridad, lo humanitario es tan importante que hay que tener en cuenta tanto aquellos que huyen como aquellos que los reciben, porque aquellos que los reciben, los países que acogen, también tienen poblaciones con necesidades, ¿no es cierto? Y si al final, como hablaba hoy con alguien de Necoclí, ¿no es cierto?, donde hay 15.000 haitianos en las calles, están sufriendo las personas de Necoclí y los inmigrantes también. Aquí nadie sale ganando, porque los países tienen una capacidad de acogida limitada, por obvias razones. Entonces, la cuestión de abrir las puertas por abrir las puertas, ¿no? Si se hace de manera ordenada, si se tienen criterios claros, pero cuando no oye a la vicepresidenta decir, no estamos muy seguros quiénes son, eso en palabras de ella, ¿no? No estamos Imagínese usted. No sabemos quiénes son. Si no saben quiénes son en Afganistán y en Kabul, donde está todo el ejército americano, van a saber ahora que los distribuyen de manera improvisada. Esto Y no les vamos a entregar un permiso de movilidad para que se puedan mover por todo el país de manera tranquila. Uno dice, ¿en serio la irresponsabilidad? Tanto así como uno decir, Omar, en un momento de tanta crisis, con tanto un tema social y económico de nuestro país, ¿qué hace Iván Duque, el presidente de Colombia, en Corea del Sur? ¿Qué hace ese señor por allá? Con una comitiva de más de 45 personas. Ni siquiera el G7 se pudo reunir presencialmente, lo hicieron por internet, pero el señor se arrancó para allá para recibir no sé cuántas condecoraciones. Se adhirió también a un tema de vacunas internacional, para que nos sigan llenando de vacunas. No, qué maravilla, es que todas las cosas van tejidas, Omar Bula, todo va tejido. Sí, desafortunadamente, en términos de ese paradigma globalismo-nacionalismo, Duque es esencialmente globalista, dicho por él mismo. Aquí yo no me estoy inventando nada. Él y Santos, lo más globalista del planeta, ¿no? Pero por ahí también tapadito, Álvaro Uribe Vélez, que se nos ha mostrado desde otro escenario, Omar, y cuando uno empieza a ver toda su historia, porque es que uno deduce también quién puso a este, quién puso al otro. Uno dice, ay, sí, lo engañaron 2 veces. Y cuando uno le escucha las propuestas a Uribe, son bien progresistas las propuestas del señor, muy identificadito con lo que es un Chávez, inclusive se une con el mismo Petro hablando de esa renta básica, ahora con una amnistía general que uno dice, por Dios. Y la gente se aterra de tener a unos exguerrilleros indultados y se les olvida quiénes participaron de esos indultos, que es el caso del señor Álvaro Uribe. Es que ahí es donde vamos que las izquierdas y las derechas, Omar, hacen su trabajo junto. Sí, hay una cosa que se llama el establishment, sin duda alguna. A mí, yo no me meto mucho en política colombiana, aparte del gobierno de turno.
¿cierto? Y sobre todo en la medida en que este está recibiendo órdenes de afuera. Yo soy internacionalista, ¿no es cierto? Me meto poco en política interna. En el caso de Álvaro Uribe, hay mucha falta de información en cuanto a su decisión después del plebiscito de dejarlo pasar, ¿no? A pesar de que había ganado el no, ¿qué pasó ahí? Eso es muy incómodo. No, es no, punto. Y yo creo que hay también el escenario, los escenarios evolucionan. Y Colombia en el 2008, 2007, 2006 no es Colombia en el 2016, ¿no es cierto? Después de un largo proceso de paz y etcétera, etcétera. Y obviamente la política se va adaptando, ¿no es cierto? Adaptando de algunas maneras que a unos no les gusta y a otros, pues obviamente, que tienen otros criterios que son más de idolatría, ¿no es cierto? Y no importa lo que haga el líder, pues ahí seguimos. Yo no defiendo nunca líderes, yo defiendo causas, Así es. porque las causas son las que perduran y los líderes pues tienen además como seres humanos sus pluses y sus minus, sus defectos y sus problemas. Desafortunadamente sí hay una amalgama de la clase política en muchos de estos países, pero ¿por qué se ha dado esa amalgama también? Por esa tapa que les han puesto encima en términos de la influencia de corporaciones nacionales, globalistas, etcétera, que básicamente los ha reunido. Cuando hubo las elecciones aquí entre Petro y Duque, era cuestión de velocidades, no era cuestión de diferencias, ¿no es cierto? Los dos le obedecían básicamente, y el proyecto globalista que hoy en día estuviera Petro en el poder también le hubiera dicho a los dedos que esta era la sede del World Economic Forum. Eso no hubiera cambiado. Lo que cambia es el cómo, ¿no es cierto? El otro es más radical y todo. Y si tocaba escoger, como todo el mundo dice, más rayado ya el cuento, sí, era el menos peor, pues sí, la verdad sí era el menos peor. Ahora el menos peor no resultó tan menos peor, porque sigue implementando el proceso de paz. Y nos falta un año. Y ahora, en todo caso, sí hay varios, y lo hemos visto en Venezuela también, están los grupos económicos también, Así es. los que manejan la prensa, y estos grupos económicos están íntimamente ligados a los grandes grupos económicos globales. O sea que hay que entender que estamos interconectados. Esperemos lo mejor con esta gente que viene aquí. Yo siempre soy como Cándido de Voltaire, ¿no es cierto? Dans le meilleur du monde possible. Vamos a ver cuál es el mejor de los mundos posibles, pero estamos, como decía en otra entrevista ayer o antes de ayer, este es el prólogo. Esperemos que comience la historia. Esto no hace sino comenzar. Es el momento en cuando ellos llegan, aterrizan acá y empiezan a circular, etcétera, etcétera, que veremos. Seguramente hay gente muy buena entre ellos, yo no dudo, ¿no es cierto? Pero sí tengo el beneficio de dudar en el sentido de que no saben quiénes son. Y sobre todo la duda, Omar Bule, nuestro invitado, de por qué los están esparciendo por territorios tan lejanos a lo que es su país natal, ¿no? Su tierra, sus raíces, y bueno. Hay dos temas para finalizar así puntualmente, y es que no podemos dejar de lado que Afganistán es el productor más importante de amapola en el mundo. Estamos hablando de todo lo que es precisamente el opio, lo que sale la heroína, que después la están consumiendo en el mundo entero, sobre todo en Europa, ¿no? En donde se mueven millones y millones de este elemento. Y también hay que tener en cuenta que Afganistán tiene las reservas de litio más grandes del mundo, algo así como un poco comparado con lo que es el sur de Bolivia, una parte también de la Argentina, aquí en el continente suramericano. Creo que son dos detalles que también pueden quedar ahí como sobre la mesa, Omar, de decir, ¿y por qué precisamente Afganistán, no? Importantísimos. Comencemos por el segundo. Ese litio que está ahí está por ser explotado. ¿Y quién lo va a explotar? ¿Quién te imaginas? La China, que está al ladito. Al lado, tiene frontera con Afganistán, además tiene el problema de los Uyghurs en la provincia de Xinjiang y no quiere y le incomodaba tener un gobierno pro-occidental al lado, obviamente esto le conviene y vienen las inversiones. Ahora el tema de la droga es otro, pero de una importancia bárbara. Efectivamente tenemos una afinidad muy desagradable entre Afganistán y Colombia. Solo que aquí creemos que somos de sangre azul porque ellos usan batas,
¿no es cierto? Estamos convencidos de que somos, no, Ana, esto es una cosa aterrador lo que está pasando por allá en Afganistán, ¿no es cierto? Nosotros tan civilizados aquí solo cortamos cabezas en Buenaventura, ¿no es cierto? Bueno, Picamos a la gente también, sí, imagínense, Dios ah, mío. gran diferencia, ¿no es Sí, cierto? sí. Del salvajismo, nos sentimos aquí hipercivilizados. El hecho es que esa afinidad es muy, muy importante por dos razones. Primero que todo, desde el punto de vista del crimen organizado. Hay un mercado cautivo de la cocaína en Asia. Asia tiene 60% de la población mundial. El consumo de cocaína en China ha subido a medida que sube el income per cápita porque es una droga de clases privilegiadas. El consumo en la India ha subido a través de Bangladesh, el consumo en varios países de la región, tanto que Singapur tuvo que tomar unas medidas muy drásticas al respecto. O sea que Afganistán fácilmente se puede convertir en una plataforma, ¿sí?, de tránsito de la cocaína que sale de estos países hacia los países asiáticos. Ya tienen los canales, ¿no es cierto? A través de esos canales mandan la heroína, pues a través de así funciona el crimen organizado, de la subcontratación de servicios y de canales de tráfico. Eso pasa por todas partes, ¿no es cierto? O contratan un sicario de un continente para matar a otro en otro continente. Así se teje el crimen organizado. Y la otra cosa es que estuve leyendo ayer un personaje que muchos ya afortunadamente conocen más, también ha metido la cucharada por allá, nuestro adorado George Soros y Lord Malloch Brown, en el sentido de que ha habido intenciones de legalizar la heroína, así como el proyecto que tienen aquí de legalizar la cocaína, para lo cual va a haber un evento muy importante en Medellín en la segunda mitad del año, donde vendrá el propio Soros y donde estarán varios presidentes y expresidentes tratando de legalizarla con estos fines humanitarios y para Uno acabar. de los hombres que más admira a Iván Duque, ¿no? Uno de Y los hombres que más admira. César Gaviria, sí. Además. Entonces, hay más vínculos entre nosotros de los que creemos, no solamente los afganos que vienen aquí, pero el potencial desde el punto de vista de plataformas del crimen organizado para que esto sirva en las dos direcciones, ¿no es cierto? Colombia también puede ser una plataforma para la heroína que sale de Estados Unidos, ya que Exactamente. la Y frontera. el tema precisamente de China, que ahora es el líder de los chips y de toda esta tecnología electrónica y en fin, todo esto que se exporta, también se habla de que puede estar pensando en la reinstalación de lo que es su proyecto de lo de la ruta de la seda, ¿no? Utilizando precisamente como punto clave Afganistán. Y volviendo precisamente entonces a ese tema, para que lo cerremos, lo de la droga, bueno, usted nos menciona ya varios escenarios. Hay que recordar que tiene 224.000 hectáreas en este momento y me llama mucho la atención que más o menos entre el 96 y 2001, cuando los talibanes estaban gobernando su país, fueron los años que más bajó el tema de la producción de droga. Ellos se habían puesto de acuerdo con que ya no querían ser más los exportadores, pero llega ya en el 2001 los señores de Estados Unidos a invadirlos y es cuando empieza a crecer esta producción de manera exagerada, sobre todo en el 2014. ¿Usted se acuerda quién estaba por ahí, no? La señora Hillary. Andaba por ahí, era la época en donde más alto empezó a crecer este tema de la producción del opio allí en Afganistán. Vean cómo este escenario de Occidente, en donde podíamos llegar a sumar, tanto daño se hace, ¿no? Por esta sed de poder, por este globalismo que sencillamente Omar Bula no da puntada sin dedal. ¿Sabe para el cierre a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a un nuevo atentado, que por cierto es muy discutible, como el del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, en donde encontraron accidentalmente el pasaporte del culpable de eso y por eso decidieron que eran los talibanes y que era toda esta gente de Afganistán, ¿no? Y se nos olvida tal vez en la historia que nos cuentan también muchos investigadores e historiadores responsables que hubo una alianza económica entre los Bush con la familia de Osama Bin Laden, ¿no? Ahí hay mucha tela todavía por cortar. Hay muchas cosas que investigar del señor Bush padre cuando hacía parte de la CIA, cuando fue director de la CIA en la época del señor Carter, que empezó con todo este tema de mirar a Afganistán y de entrenar estas guerrillas.
y de meter allá las pláticas de Estados Unidos. El actual presidente de Estados Unidos desde su Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, que siempre estuvo promoviendo este tema de las guerras, porque al señor le encantan las guerras y todo el tema bélico, que además es una excelente industria, ¿no? Que deja muchísima plata, que se mueve muchísima plata, que eso también podemos hacer otro programa, Omita. Lo que me preocupa a mí es un nuevo atentado estilo 11 de septiembre con bandera falsa, Omar Bula. Eso me preocupa mucho. Ahora que está todo tan caliente, ahora todo va a ser los talibanes. Todo va a ser los talibanes. Peligroso. Sí, muy grave, muy grave. Yo creo que de todas maneras no vamos, si la guerra contra el terrorismo se declaró desde la época Bush, si Occidente la declaró, pues la va perdiendo, pero de lejos, ¿no es cierto? Estamos muy, muy, muy mal en términos, al contrario, los que celebran la presencia de Biden en el poder, y lo dije antes de las elecciones, lo dije con una palabra que a mucha gente que resonó un poquito por ahí, que era, decía yo, toda la mugre va a ganar. Pues ahí bien, no, pues ahí estaba dicho, la crónica estaba anunciada, China iba a avanzar, falta Irán, falta Taiwán primero, ¿no es cierto? Falta Irán, que está a semanas, y eso lo escuché ayer en un informe de inteligencia que sacaron en internet de la agencia de inteligencia del NSA, a semanas de tener el arma nuclear. Ahí empieza el problema con Israel. Entonces, en Estados Unidos hay un tipo que no tiene, está claramente limitado desde el punto de vista cognitivo, no tiene ni idea de dónde está parado, ¿no es cierto? Tanto que hasta los propios demócratas se le voltearon y hasta la propia prensa se le volteó, que uno dice... ¿Será que nos van a subir a la Harris, que es lo que mucho se ha hablado? ¿Será que nos la van a montar rapidito? Yo creo que la reacción de Dieck, la única manera de interpretar que la prensa anti-Trump se haya puesto contra Biden en este momento es porque ya quieren deshacerse de él para que suba a Kamala. Es la única interpretación que yo le puedo dar. Ahora, porque decir que de pronto están reportando la verdad de un día para otro sin agenda, ay, 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 yo no nací ayer tampoco. Se están reportando, está aquí, sale The Economist, la BBC, salió The New York Times, salió el Washington Post. The Economics, ¿no? Que es como la Biblia de ellos en donde nos anuncian todo, ¿no? La debacle de Biden. La revista Político, todos los que serán anti-Trump, pero así visceralmente de pronto critican a Biden y uno dice, hay dos cosas que uno puede decir, o por fin cayeron en cuenta, yo dudo mucho, ¿no es cierto? O aquí hay el gato escondido. Para mí el gato escondido más evidente es que ya Biden no sirve, es un liability, es un problema, hay que salir de él, siempre lo que ellos sabían. Ya Biden votaron por él sin hacer campaña, estaba en un sótano, ¿no es cierto? No asistía nadie a sus manifestaciones, nadie. No, además que sabemos, todo el mundo sabe que no es él que está tomando las decisiones. Así es. Pues Omar Bula Escobar, gracias. Con usted el tiempo se pasa muy rápido, se nutre, uno aprende. Espero que a nuestros online oyentes les quede mucho de este abrir el pensamiento, de este empezar a generar pensamiento crítico, no solo consumiendo lo que les decía al principio del programa, lo de los medios desinformativos que recuerden, informan desde sus patrocinios, desde sus instrucciones, desde sus líneas editoriales, bajo sus propios intereses, no lo que le interesa a usted, lo que le hace mejor a usted, ni a mí, ni a Omar, ni a nadie. Se los dice una periodista, en serio, o sea, yo sé mucho cómo se maneja este tema, así que aprendamos a discernir, a generar más pensamiento crítico, apagar el televisor, de verdad se lo recomiendo, apaguen esas radios, a los televisores y traten de buscar otro tipo de información, apoyen mucho este tipo de periodismo alternativo que de manera frentera descubrimos cosas, contamos y hacemos visible a personas como Omar Bula, que seguramente en otros medios incomoda, pero que en los medios en donde decimos las cosas con la verdad, eso obviamente siempre bienvenido. Vamos a planillarnos para un próximo programa porque con usted hay mucho tema para hablar. Recordemos sus libros, Omar, ¿cómo se pueden conseguir esos textos tan valiosos y sus redes sociales? A ver, libros, yo escribí el Plan Maestro en el 2013, los dos están en Amazon. Plan Maestro que vaticinaba, y ya pasó, la presencia de Hezbollah e Irán en la región. Y después escribí uno que se llama Watch Your Backyard, en inglés, más pequeño, que no solamente cubría ese tema de la crecencia, el crecimiento, perdón, de la región, pero sus vínculos con el narcotráfico. Esos dos libros están en Amazon, ¿no es cierto? Las cosas son libros
muy longitudinales, como digo yo, en todas las cosas, se van a seguir cumpliendo y se han ido cumpliendo una por una. No se trata de ser adivino ni nada, se trata de sentarse y hacer un rompecabezas juiciosamente, poner las fichas juntas y decir, vea pues, mire, esto es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Un análisis probabilístico de lo que puede pasar si uno siembra en América Latina en ciertas semillas, como por ejemplo la presencia de Hezbollah y el proselitismo islámico que hay en Trinidad Tobago, en Isla Margarita, en el norte de Venezuela, que colinda con nosotros, o el asesinato del fiscal Nisman en En Argentina, Argentina. los vínculos de Kirchner con los iraníes. Ahí poco a poco, el hecho es que la cara de este continente está cambiando. Yo sí confío, y si eso, bueno, confío es mucho. No, yo rezo porque se cumplen esas condiciones de esta cosa improvisada que han hecho con estos afganos, que yo creo que, como digo yo, habrá unos buenos, otros malos, pero que en esta cosa nadie sale ganando, desafortunadamente. No es tan fácil, tan romántica la cosa. Pero, sin embargo, hay que estar muy alerta, muy alerta, y ser un poquito previsivo, ¿no es cierto? Aquí siempre tomamos las cosas día a día, ¿no es cierto? No sabemos, ¿no? Como tú dices, no, yo los hospedo. Me gustaría ver que les hagan un reality show, un reality TV, que se vaya allá, o porque no nos invitan a Naturaleza al Desnudo, por ahí a ver cómo les va. A ver. Omar, ¿y sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden seguir? Solo una, Twitter, Omar Bula. Así Muy es. bien. YouTube. Síganlo. Perdón, se me olvidó. Aquí está mi mujer, que sin ella no puedo vivir. Muy bien. YouTube, mi canal GPQ. También GPQ lo encuentran en YouTube, Omar Bula, y encuentran inclusive una entrevista que hice esta mañana con Troya Noticias sobre el tema de Afganistán también. Muy bien, me encanta, Omar Bula, haber hablado con usted. Saludos a la esposa, Bea. Y yo no digo que detrás de un gran hombre, al lado de un gran hombre, siempre hay grandes mujeres. Yo los dejo con esta frase que está en un libro que hoy se los quiero recomendar. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Recuerden que todo lo que nos venden precisamente es lo que se manipula. Manipulan su pensamiento, todo a través de la desinformación, de esa batalla de construcción cultural a través de la música, de las películas, de las series de Netflix, Dios mío, esa ventana de Overton en donde todo lo inimaginable lo queremos normalizar y así nos están llevando ahora. Las cosas más espantosas nos parecen normales. Acuérdense que ahora nos dicen, las cosas no son ni buenas ni malas, todo es percepción. No, recuerden que las cosas sí son buenas o son malas y punto. No se dejen enredar por esos discursos y ese libro se lo recomiendo. A mí me encanta leerlo. Hay una película también que está subtitulada en español en YouTube, búsquela. Y esto lo lleva a mirar usted un poco lo que estamos viviendo el día de hoy. Este libro de George Orwell, 1984, lo mejor es que él también hacía parte de todo esto, para que lo lean y para que entiendan un poquito esta película globalista en la que estamos rodando usted y yo. Ahí ni siquiera somos protagonistas, Dios mío, ahí nos tienen esclavizados. Omar Bula Escobar, siempre un placer tenerlo en este programa. Vamos a planillarnos para próximos temas que de verdad nos parece muy interesante que nos dé esa profundidad desde esa geopolítica profunda. Soy Rocío Adriana, los espero el próximo miércoles 6 a 7 de la noche, hora Colombia, a través de E-Radio Global, conectados con Pakistán, con México, con Argentina, con Canadá y obviamente con Colombia. Cuídense mucho y hay que despertar. Estamos como muy dormiditos, así que mucho ánimo, más pensamiento crítico. Chao. Emociona tus días.